¿Alguna vez has sentido que tus sueños son demasiado grandes para ti? ¿Que el camino es tan incierto que no sabes si seguir avanzando? Hoy quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Si tienes fe, si crees con todo tu corazón que Dios está contigo, no habrá meta imposible ni puerta cerrada que resista, porque no estás solo. El cielo respalda a quienes se atreven a creer en grande. Así que no importa cuántos tropiezos hayas tenido, ni cuántas veces hayas dudado, este es el momento de volver a confiar. Ten fe en que lograrás lo que te propongas. Porque cuando tu esfuerzo se une con la bendición de Dios, el resultado es imparable. Antes de comenzar este video, te invito a hacer una declaración de fe poderosa. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con todo tu corazón: Señor, fortalece mi fe y bendice mis pasos. Amén. Hazlo como un acto de confianza, como una señal de que estás listo para creer, avanzar y ver la bendición de Dios en tu vida. Enseñanza 1. La fe es la base para alcanzar todo propósito verdadero. Si estás esperando ver cambios en tu vida, tienes que empezar por dentro. No es el esfuerzo físico lo que primero transforma tu realidad. Es la fe que llevas dentro, porque la fe es la raíz de todo propósito verdadero. Puedes tener los mejores planes, las mejores intenciones, pero si no crees que es posible, si no crees que Dios está contigo, si no confías en que hay un propósito divino detrás de todo, te vas a rendir cuando lleguen los obstáculos. Hebreos 11, verso 6, lo dice con claridad: sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata solo de hacer cosas buenas o de cumplir con normas, sino de confiar en que Él está presente, obrando incluso cuando no lo ves. Muchas veces queremos ver para creer, queremos pruebas antes de avanzar, pero Dios no trabaja así. Él pide que creas primero y luego verás. Es como sembrar una semilla, no ves el fruto de inmediato, pero confías en que bajo tierra algo poderoso está ocurriendo. Así es tu fe. Tal vez no veas aún los resultados, pero si estás caminando por fe, entonces ya estás en el camino correcto. La fe es el lenguaje que mueve el cielo, es la moneda del reino. No es una emoción, es una convicción. Y hay algo que necesitas entender hoy: la fe no es pasiva, no es quedarse esperando que todo caiga del cielo. La fe verdadera te impulsa a moverte, a hablar con esperanza, a tomar decisiones aunque no tengas garantías, a orar cuando no tienes fuerzas, a seguir sembrando aunque todavía no veas la cosecha. ¿Sabes cuántas veces vas a tener que confiar sin entender? Muchas, porque Dios no siempre explica, pero siempre guía. Él ve lo que tú no ves. Y si Él permite algo en tu vida, incluso el dolor o el silencio, es porque está formando algo eterno en ti. Por eso, no dudes más. No te quedes atrapado en la lógica humana. La lógica dice: espera a tener todo claro. Pero la fe dice: camina, y mientras caminas, Dios abrirá el camino. Hay bendiciones que están del otro lado de tu obediencia. Hay puertas que solo se abren cuando decides creer. La vida espiritual no es solo una teoría bonita, es una batalla constante entre el miedo y la fe. Y cada vez que eliges confiar en vez de dudar, estás ganando terreno. Tal vez hoy estás pasando por un desierto, por una temporada donde no entiendes nada, donde sientes que orar no cambia nada, que esforzarte no produce frutos. Pero escucha bien, la fe no se trata de resultados inmediatos, sino de persistencia. No se mide por lo que tienes, sino por lo que sostienes dentro de ti. Sigues creyendo, incluso cuando todo parece en contra. Entonces tienes una fe poderosa, una fe que agrada a Dios. Recuerda que Abraham fue llamado el padre de la fe, no porque era perfecto, sino porque creyó cuando todo parecía imposible. Cuando Dios le prometió un hijo a su vejez, él no se burló, no lo cuestionó con amargura, él creyó, y por esa fe, Dios lo bendijo. Esa misma fe está disponible para ti hoy. No importa cuántas veces fallaste, cuántas dudas hayas tenido, hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes decidir creer otra vez. Así que te pregunto, ¿vas a seguir esperando sentirte listo
o vas a empezar a moverte en fe. Porque la fe no necesita garantías, necesita acción. Da ese paso, aunque sea pequeño. Declara con tu boca lo que estás esperando en tu corazón. Ora como si ya tuvieras la respuesta. Camina como si ya tuvieras la victoria. No por arrogancia, sino por convicción de que Dios cumple lo que promete. Y no olvides esto: si Dios te dio un propósito, también te dará los recursos para cumplirlo. Él no deja a sus hijos a medias, pero necesita que confíes, que sueltes el miedo, que sueltes el control, que pongas tu vida, tus planes, tus deseos en sus manos. Porque lo que Dios tiene para ti es mayor que todo lo que tú puedas imaginar, pero solo lo recibirás si decides creer. Así que no esperes más. Hoy es el día, no pongas tu fe en pausa. Actívala, aliméntala con la palabra. Rodéate de personas que te edifiquen. Y no dejes que las circunstancias dicten tu nivel de confianza. Recuerda que no caminas solo, Dios va contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Activa tu fe y verás bendición, porque todo empieza por creer. Enseñanza 2. Tus sueños tienen valor cuando los presentas a Dios primero. Si tienes un sueño, no lo guardes solo para ti. No lo escondas por miedo o por inseguridad. Lleva ese sueño a los pies de Dios. Preséntaselo con humildad y con fe, porque los sueños que nacen en el corazón del hombre pueden ser hermosos, pero solo tienen poder verdadero cuando se alinean con la voluntad de Dios. El Salmo 37, verso 5, nos da una promesa clara: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Eso significa que cuando entregas tus planes al Señor, cuando los sometes a su dirección, entonces Él comienza a obrar de manera sobrenatural. Muchas veces intentamos alcanzar cosas por nuestra cuenta. Planeamos, luchamos, insistimos y terminamos frustrados porque algo no sale como esperábamos. Y no es que el sueño sea malo, pero cuando no lo presentamos primero ante Dios, estamos confiando más en nuestras fuerzas que en su sabiduría. La clave no es dejar de soñar, es aprender a poner a Dios en el centro de esos sueños. Porque cuando un sueño es consagrado a Él, recibe propósito, dirección y respaldo divino. Ya no es solo tu sueño, ahora es un plan compartido con el cielo. Y tal vez tú te estás preguntando si ese deseo que tienes es de Dios. Si ese proyecto, esa meta, ese anhelo que te quita el sueño, realmente es parte de su voluntad. Y te digo algo: Dios no pone sueños en tu corazón para burlarse de ti. Él no te hace desear cosas imposibles solo para dejarte frustrado. Si ese sueño te acerca a tu propósito, si te impulsa a crecer, si te lleva a servir, amar, dar lo mejor de ti, entonces hay una señal clara de que Dios está detrás de eso. Pero no basta con tener el sueño. Hay que presentarlo, encomendarlo, confiar. Y ahí está el mayor desafío. Porque encomendárselo a Dios no es simplemente decir una oración rápida, es soltar el control. Es decir: Señor, esto es lo que quiero, pero más que eso quiero lo que tú quieres para mí. Si este sueño es parte de tu plan, abre las puertas. Y si no lo es, ayúdame a soltarlo sin resentimiento. Esa actitud transforma todo, porque cuando confías en Él, ya no caminas con ansiedad, caminas con paz. Ya no vives esperando el momento perfecto, vives confiando en que Dios está orquestando todo para tu bien. Y tal vez estás en un punto donde sientes que tu sueño se está apagando, que ya no tienes fuerzas, que las oportunidades se han cerrado, que todo lo que hiciste no ha dado fruto. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón: los sueños que están en las manos de Dios nunca mueren, solo maduran. Hay procesos que parecen silencios, pero en realidad son preparaciones. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Él está trabajando, incluso cuando tú no lo ves. Pero necesita que vuelvas a confiar, que regreses a su presencia y le digas: aquí está mi camino, haz lo que tú quieras con él. Porque Dios no solo bendice lo que está bien hecho, Dios bendice lo que está dentro de su voluntad.
No se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo correcto, de caminar en fe, paso a paso, sin desesperarte por los resultados. Él hará, no tú, no tus contactos, no tu esfuerzo solo. Él hará, eso es una promesa, y Dios no miente. Si Él dijo que lo hará, entonces lo hará, pero a su tiempo, no al tuyo, y eso es lo que más cuesta aceptar, que su tiempo no siempre es nuestro tiempo, pero su tiempo siempre es perfecto. Así que no dejes que las dudas apaguen lo que un día encendió tu corazón. No permitas que los fracasos te convenzan de que el sueño no vale la pena. Lo vale si está en las manos correctas. Y las manos de Dios son las únicas capaces de transformar lo ordinario en extraordinario. ¿Tienes un sueño? Llévalo a Él. ¿Tienes miedo? Llévalo a Él. ¿Tienes dudas? Llévalas también. Porque Dios no espera perfección, espera rendición. Y cuando te rindes ante Él, cuando confías de verdad, entonces empieza el verdadero milagro. No tienes que tener todo resuelto para presentar tus sueños. Solo necesitas tener un corazón dispuesto, y si lo haces hoy, si le entregas a Dios tus planes con fe y con confianza, prepárate, porque lo que Él hará será mayor de lo que tú imaginabas. Enseñanza 3. La fe transforma metas humanas en propósitos divinos. Hay una gran diferencia entre una meta y un propósito. Una meta nace muchas veces del deseo humano. Queremos lograr algo, alcanzar una posición, cumplir un sueño. Pero un propósito va más allá. Un propósito está conectado al cielo, nace del corazón de Dios y transforma todo lo que hacemos en algo eterno. Y eso solo sucede cuando permitimos que la fe intervenga. Porque la fe no es simplemente creer que algo va a pasar. Es creer que Dios está obrando incluso cuando no entendemos cómo. La fe tiene ese poder misterioso y transformador de convertir un objetivo personal en un propósito con impacto divino. El Salmo 37, verso 4, dice: «Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Este no es un pasaje sobre pedir deseos como si Dios fuera un genio. Es un principio espiritual profundo. Cuando te deleitas en Él, cuando lo haces el centro de tu vida, tus deseos empiezan a alinearse con los suyos. Ya no deseas cosas solo por satisfacción personal, sino que tu corazón empieza a latir al ritmo del cielo. Y en ese momento, tus metas ya no son solo tuyas, se convierten en misiones respaldadas por la mano de Dios. Muchos se frustran porque no ven cumplirse sus metas. Se esfuerzan, se preparan, hacen todo bien, pero no ven fruto. ¿Y sabes por qué? Porque sin fe, sin conexión con Dios, todo eso se convierte en una carrera vacía. Puedes alcanzar el éxito humano y aún sentirte vacío, pero cuando lo que haces nace de un corazón que se deleita en Dios, entonces todo cobra sentido. Las puertas correctas se abren. Las personas adecuadas llegan y la paz te acompaña, aun cuando el proceso sea largo o desafiante. No se trata solo de qué quieres lograr, se trata de quién quieres ser en el proceso. ¿Quieres agradar a Dios con tus decisiones? ¿Quieres que tu vida sea una extensión de su voluntad? Entonces tienes que empezar por alinearte. No basta con tener metas, necesitas tener dirección. Y esa dirección viene cuando tu fe te conecta a Él cada día, cuando le preguntas antes de actuar, cuando lo buscas antes de planear. La fe te da visión, y esa visión te revela el verdadero propósito detrás de cada paso que das. Dios no está en contra de tus deseos. Él te creó con sueños, con ideas, con aspiraciones, pero quiere que esos sueños estén en sintonía con su corazón. Porque ahí es donde sucede el milagro, cuando tú deseas lo que Él ya había planeado para ti desde antes que nacieras. Cuando tu oración no es solo dame esto, sino enséñame si esto viene de ti. Cuando ya no corres detrás de lo que brilla, sino de lo que edifica. Esa es la fe madura, la que no exige, sino que discierne. La que no solo espera recibir, sino también ser moldeada. Y a veces
Dios no concede lo que pedimos porque nos ama demasiado como para darnos algo que nos alejaría de Él. Pero cuando nos deleitamos en Él, nuestros deseos se purifican. Comenzamos a pedir diferente. Empezamos a entender que no todo lo bueno es voluntad de Dios, y no todo lo difícil es ausencia de bendición. La fe nos ayuda a ver lo invisible y a confiar en que todo, absolutamente todo, tiene un propósito mayor. Cuando tus metas son solo tuyas, puedes lograrlas y aún sentirte solo. Pero cuando tus metas han sido transformadas por la fe en propósitos divinos, entonces cada paso está lleno de sentido, cada logro glorifica a Dios y cada caída se convierte en una enseñanza que te acerca más a Él. Así es como vives con propósito, no por emoción, sino por convicción, no por reconocimiento, sino por fidelidad. Así que hoy no te aferres solo a tus metas. Pregúntate si están alineadas con el corazón de Dios. Ora con humildad. Entrega tus planes, tus sueños, tus tiempos. Deleítate en Él, no solo cuando todo va bien, sino también cuando todo parece en pausa. Porque cuando tu deleite está en Dios, entonces incluso la espera es parte de la bendición. Y cuando llegue el momento, cuando todo se alinee, vas a ver cómo esa petición que un día nació en tu corazón fue, en realidad, una siembra de Dios en ti. Una semilla divina esperando el tiempo perfecto para florecer. Y ese tiempo llega cuando tu fe convierte metas humanas en propósitos eternos. Enseñanza 4. Dios bendice los planes que nacen de la fe, no de la ambición. ¿Cuántas veces has planeado algo con todo tu esfuerzo, con toda tu inteligencia, y al final nada salió como esperabas? Es porque no basta con tener un plan, no basta con tener visión, metas, estrategias. Puedes tener 1000 ideas, pero si no están dirigidas por Dios, no van a tener el respaldo que necesitas. Proverbios 19:21 lo dice claramente: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor prevalecerá. Eso significa que no importa cuántos pasos traces, si no nacen de una fe sincera y de un corazón rendido, terminarás chocando contra tus propios límites. El problema no es soñar, no es planear. El problema es cuando esos planes están impulsados más por la ambición que por la fe. La ambición busca reconocimiento, éxito personal, poder, validación externa, pero la fe busca dirección, propósito, obediencia. La ambición pone al yo en el centro, la fe pone a Dios primero, y solo cuando Dios es el centro, los planes cobran sentido, porque Dios no bendice el ego. Él bendice la fe, Él bendice la humildad de quien dice: Señor, esto es lo que quiero hacer, pero si no es tu voluntad, deténme. Muchas veces confundimos movimiento con avance. Pensamos que porque estamos ocupados, estamos progresando. Pero si lo que estás haciendo no tiene la bendición de Dios, solo te estás desgastando. Puedes lograr cosas, sí, pero no serán duraderas. El fruto que permanece es el que viene de un árbol plantado en la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra la fe. La fe no te lleva a buscar lo que brilla más, sino lo que edifica más. No lo que impresiona, sino lo que transforma. No lo que llena el ego, sino lo que glorifica a Dios. Hay personas que planean su vida al milímetro. Lo tienen todo calculado, pero cuando algo se sale de su control, se quiebran, porque pusieron su confianza en el plan, no en Dios. Pero cuando tu confianza está en el consejo del Señor, puedes tener paz, incluso cuando el plan cambia, porque sabes que no estás solo. Sabes que tu historia no depende solo de tus decisiones, sino de un propósito eterno que te sostiene y te guía. Eso es vivir por fe. Confiar incluso cuando no entiendes, seguir incluso cuando no ves, obedecer incluso cuando duele. Dios ve más allá de lo que tú ves. Él conoce tus intenciones. Sabe cuándo estás haciendo algo para glorificarlo y cuándo lo haces para destacar tú. Y si hay algo que detiene la bendición, es un corazón lleno de ego, porque el ego no escucha, el ego no obedece, el ego compite con Dios.
pero la fe se rinde. La fe reconoce que, aunque tengas 1000 ideas, solo su consejo permanecerá. Y cuando entiendes eso, aprendes a descansar, a dejar de luchar contra lo que no puedes controlar, a fluir con su voluntad en vez de resistirla. No necesitas hacer mucho para recibir la bendición. Necesitas hacer lo correcto. Y lo correcto es buscar a Dios antes de actuar, consultarle antes de decidir, preguntarle, ¿esto te honra? ¿Esto edifica? ¿Esto me acerca más a ti o solo alimenta mi orgullo? Cuando haces eso, Dios se agrada, porque Él bendice a quienes caminan en fe, no en vanagloria. No necesitas impresionar a nadie, solo necesitas ser fiel. Y esa fidelidad empieza cuando eliges su consejo por encima de tu impulso. Tal vez tú tienes planes ahora mismo, ideas que te emocionan, sueños que te quitan el sueño. Y eso está bien. Dios no está en contra de tus sueños. Pero quiere que sepas que hay una manera mejor de caminar, no con prisa, sino con guía, no con ansiedad, sino con confianza, no con ambición, sino con fe, porque la ambición puede darte logros, pero la fe te da propósito. La ambición puede darte fama, pero la fe te da paz. La ambición te deja solo en la cima, pero la fe te acompaña aunque pases por valles oscuros. Así que revisa tu corazón, pregúntate por qué haces lo que haces. ¿Es por amor a Dios o por deseo de validación? ¿Estás construyendo un altar o solo una imagen? Si la respuesta te incomoda, es buen momento para rendirte, para decirle a Dios, no quiero construir sin ti, no quiero avanzar sin tu voz. Si mis planes no nacen de la fe, derríbalos y ayúdame a edificar sobre tu consejo, porque al final del día no importa cuántos planes tengas. El único que permanece es el que nació en oración, en obediencia, en fe, y ese, te aseguro, Dios lo bendecirá con todo el cielo a tu favor. Enseñanza 5. Dios no te dio sueños para que los dudes, sino para que los vivas. Dios no puso sueños en tu corazón para que los entierres bajo el miedo. No te dio anhelos profundos para que vivas dudando si son posibles o no. Él te los dio para que los vivas, para que los creas, para que los persigas con fe, aun cuando parezcan más grandes que tú. En Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús dice algo que debería quedarse grabado en tu alma. Todo es posible para el que cree. No dice que algunas cosas, no dice que solo las cosas pequeñas o fáciles. Dice todo. Pero hay una condición, creer. Y aquí es donde muchos fallan. Porque no creen. Porque se dejan llevar por la lógica, por las estadísticas, por las voces negativas. Porque miran sus recursos, sus errores, sus debilidades, y se convencen de que lo que sueñan es demasiado para ellos. Pero es que justamente por eso necesitas fe. Porque la fe no se basa en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de ti. Él no necesita que seas perfecto. Necesita que creas, que le tomes la palabra, que le entregues tu inseguridad, y a cambio tomes su promesa. Hay personas que pasan años soñando con algo, pero nunca se atreven a dar un paso. Se vuelven expertos en imaginar, pero principiantes en actuar. Y el problema no es que no tengan talento o recursos. El problema es que dudan del sueño, dudan de ellos mismos, y lo más triste, dudan de Dios. Pero la palabra es clara, tu parte es creer, la de Él es hacer. Tú no tienes que saber cómo va a pasar, solo tienes que creer que, si Él te lo mostró, Él también abrirá el camino. A veces pensamos que la fe es una emoción intensa, pero no es así. La fe es una decisión, es seguir avanzando incluso cuando no ves nada. Es orar como si ya tuvieras la respuesta. Es declarar con tu boca lo que todavía tus ojos no han visto. Es mantenerte firme cuando las circunstancias gritan lo contrario. Y es ahí, en esa persistencia, donde Dios se mueve. Porque la fe mueve montañas, pero también mueve el corazón de Dios. Él honra a los que lo honran, y confiar en Él es la mayor forma de honra que existe. Y te lo digo con amor.
Deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar sentirte totalmente preparado. Ese momento no existe. Dios no necesita que estés listo, necesita que estés dispuesto. Si Él te dio un sueño, es porque ya vio en ti lo necesario para cumplirlo, a su manera, a su tiempo, con su fuerza. Y si aún estás respirando, es porque ese sueño todavía está vivo, aunque lo hayas ignorado, aunque otros te hayan dicho que no puedes, aunque hayas fallado antes. Si crees, todavía es posible. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de tus sueños? No es el fracaso, es la duda. La duda paraliza, la duda te retrasa, la duda te roba años. Por eso tienes que decidir hoy mismo que vas a creer, que vas a confiar en lo que Dios dijo, no en lo que tus temores susurran. No pongas en duda lo que Dios ya puso en tu corazón. Si te lo mostró, es porque quiere que lo vivas. Si sembró ese sueño en ti, es porque quiere verte caminar en él. Y no estás solo. Dios va contigo. Él no solo da el sueño, también da la gracia para caminar hacia él. Y cuando confías en él, cada paso cuenta. Incluso los pasos lentos, incluso los días de lucha, todo suma, porque la fe no es magia, es obediencia constante, y esa obediencia te va llevando, poco a poco, al cumplimiento de lo que un día viste solo en tu interior. Así que hoy es el día. No sigas posponiendo lo que Dios quiere que empieces. No sigas dudando de lo que Él puede hacer contigo. Cree. Cree aunque tiemble tu voz. Cree aunque llores de miedo, cree aunque no veas nada aún. Porque si crees, Él hará, si confías, Él cumplirá. Y cuando mires atrás, vas a agradecerte por haberle creído, por no haber enterrado ese sueño, por haber dado un paso de fe que cambió toda tu vida. Porque sí, todo es posible para el que cree. Enseñanza 6. No subestimes los comienzos pequeños si caminas con fe. No te desanimes por lo pequeño. No creas que, porque lo que tienes hoy es poco, Dios no puede hacer algo grande con ello. Hay poder en los comienzos pequeños cuando se caminan con fe. Zacarías capítulo 4, verso 10 nos dice: no menosprecies el día de los comienzos pequeños. Esa palabra no es un consuelo débil. Es una advertencia poderosa, porque muchas veces rechazamos lo que parece insignificante, cuando en realidad es la semilla de algo inmenso que Dios quiere levantar. Hay personas que no empiezan porque no lo tienen todo, no comienzan el proyecto porque no tienen los recursos, no dan el paso porque sienten que no están listos. Pero la fe no necesita que todo esté perfecto. La fe necesita movimiento. Aunque sea pequeño, aunque no impresione, aunque nadie lo aplauda, porque si Dios está en medio de eso pequeño, entonces ese comienzo tiene el respaldo del cielo. Y cuando caminas con fe, cada paso, por más mínimo que sea, se convierte en un avance con propósito. Muchos quieren resultados grandes sin pasar por el proceso pequeño. Pero Dios forma el carácter en lo escondido. Moldea tu corazón cuando nadie te ve. Afina tu obediencia en los días en que parece que nada cambia. Él quiere saber si puedes ser fiel con poco antes de confiarte mucho, porque si no aprendes a valorar lo pequeño, jamás estarás preparado para lo grande. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. No porque el poco valga menos, sino porque revela tu capacidad de confiar. Mira a David. No fue llamado al palacio por su fuerza, fue elegido porque en el campo, cuidando ovejas, mostró un corazón fiel. Nadie lo veía, nadie lo celebraba, pero Dios sí lo miraba, y lo preparó ahí, en lo pequeño, para vencer gigantes. Lo mismo puede estar pasando contigo. Tal vez hoy tu escenario no es grandioso, tal vez tus resultados no son visibles aún, pero si estás caminando con fe, si estás obedeciendo a Dios incluso en los detalles pequeños, entonces estás en el camino correcto. Y no necesitas grandes plataformas para que Dios empiece algo en ti. A veces, lo que parece una idea simple, una acción sencilla, un paso tímido, puede ser el inicio de un propósito eterno.
Dios no mide como mide el mundo. Él no busca impacto inmediato, busca transformación duradera. Y eso comienza con pequeños actos de fe, con una oración sincera, con una decisión firme, con una obediencia silenciosa. No subestimes eso, porque en el reino de Dios, lo pequeño nunca es inútil si está impregnado de fe. Lo importante no es con cuánto empiezas, sino con quién estás caminando. Si estás caminando con Dios, entonces lo poco es suficiente. 5 panes y 2 peces eran nada para una multitud, pero en las manos correctas se convirtieron en alimento para miles. ¿Lo ves? No era la cantidad, era la fe de entregarlo. Lo que tú tienes ahora, por pequeño que sea, si lo pones en manos de Dios, Él puede multiplicarlo, expandirlo, glorificarse a través de eso. Pero necesitas darlo, ofrecerlo, usarlo, no esconderlo ni despreciarlo. Y sé que es difícil seguir adelante cuando los resultados no llegan rápido. Cuando ves que otros avanzan y tú sientes que estás estancado. Pero Dios no tiene prisa. Él tiene procesos. Y cada proceso suyo empieza con obediencia, no con espectáculo. Él no te pide que llegues a la meta en un solo salto. Te pide que seas constante, que no te detengas, que honres lo pequeño como si ya vieras lo grande. La fe verdadera no necesita pruebas para actuar, solo necesita una promesa, y tú la tienes. Dios prometió estar contigo, prometió usar tu vida para su gloria, prometió que tu historia no terminará en lo pequeño, si permaneces fiel. Así que camina con la cabeza en alto, aunque tus pasos sean cortos. Declara lo que esperas ver, aunque aún no lo tengas. Confía en que lo pequeño de hoy es solo el principio de algo glorioso mañana. No permitas que el desánimo te robe el gozo de sembrar, porque cada paso pequeño que das con fe es una semilla en el cielo. Y cuando menos lo esperes, Dios hará crecer lo que tú solo te atreviste a empezar. Así que no menosprecies tus comienzos, no desvalorices tu proceso. Si estás caminando con fe, entonces lo poco es más que suficiente, porque en manos de Dios, lo pequeño se convierte en milagro. Enseñanza 7. La bendición viene cuando combinas fe con acción. No basta con decir yo creo, si no estás dispuesto a moverte. No basta con declarar fe, si tus pasos no lo demuestran. Porque la fe auténtica no se queda en palabras, se convierte en acción. Santiago capítulo 2, verso 17, lo dice sin rodeos. La fe sin obras es muerta. Eso significa que puedes tener los mejores sueños, las mejores oraciones, las mejores intenciones, pero si no haces nada con eso, si no actúas, si no te levantas, tu fe está incompleta. No porque Dios no tenga poder, sino porque Él se mueve cuando tú decides caminar. Hay personas que oran por un cambio, pero no cambian nada en su día a día. Piden puertas abiertas, pero no tocan ninguna. Quieren milagros, pero no están dispuestos a dar el primer paso. Y Dios lo puede hacer todo, sí. Pero muchas veces está esperando que tú hagas algo también. Que tomes la semilla de fe que tienes y la plantes. Que pongas tus manos en el arado. Que dejes de esperar señales y empieces a moverte con lo que ya sabes. Porque la fe se activa en el camino, no en la espera pasiva. Dios honra a los que creen, pero también a los que actúan, a los que, aunque tengan miedo, se atreven. A los que, aunque no lo tienen todo claro, obedecen. A los que no solo oran por una respuesta, sino que se preparan como si ya la tuvieran. Esa es la fe que agrada a Dios. No la que se esconde, sino la que se levanta, no la que espera condiciones perfectas, sino la que camina con lo que tiene. Porque cuando tú haces lo posible, Dios se encarga de lo imposible. Mira a los héroes de la fe. Abraham creyó, pero también salió de su tierra. Moisés creyó, pero también extendió su vara. David creyó, pero también corrió hacia el gigante. Ninguno de ellos se quedó quieto esperando que todo se alineara mágicamente. Se movieron, actuaron, y en ese movimiento Dios los respaldó. Porque eso es lo que Él busca,
fe en acción, no fe que se proclama desde la comodidad, sino fe que se demuestra en la batalla. Y tú tal vez estás esperando una confirmación, pero quiero decirte algo, ya tienes una palabra, ya tienes una promesa, ya tienes un llamado. Ahora lo que falta no es más fe, sino más pasos. Cree, sí, cree con todo tu corazón, pero también muévete, haz lo que puedes hacer. Da ese paso, llama, busca, intenta, empieza. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas moverte con lo que tienes ahora. Dios no bendice la pasividad, bendice la obediencia, porque hay una diferencia enorme entre esperar en fe y simplemente no hacer nada. Esperar en fe es prepararte, es trabajar tu carácter, es servir con lo poco, es sembrar donde estás. No es quedarte quieto mirando al cielo, es vivir como si el milagro estuviera en camino. Porque la bendición no cae del cielo a los brazos cruzados. Llega al corazón que cree y a las manos que se mueven, a la mente que se enfoca, al espíritu que persevera. Y no te voy a mentir, a veces dar ese paso da miedo, porque la fe no elimina el temor, pero te empuja a avanzar a pesar de él. Y ahí es donde ves a Dios moverse, no antes, no después, en medio del movimiento, en medio del riesgo, en medio de tu decisión de obedecer sin garantías. Eso es lo que activa lo sobrenatural, porque cuando tú haces lo natural, Dios hace lo que tú no puedes. Entonces, hoy no te quedes solo con creer, hoy muévete, hoy haz algo con lo que sabes, hoy pon tu fe en práctica, hoy deja la excusa, el miedo, la duda, y actúa, porque la fe es como una semilla, si no la siembras no florece, si no la cuidas se seca, y si no haces nada con ella, nunca verás el fruto. Pero si la combinas con acción, si das un paso, si decides comenzar, entonces Dios se glorifica, porque lo que empieza con fe y se sostiene con obediencia, termina con bendición. Enseñanza 8. Dios honra a quienes trabajan con fe y propósito. Dios no honra al que solo desea, sino al que trabaja con fe y propósito. Él bendice al que se levanta cada día con la intención de honrarlo con su esfuerzo, con sus decisiones, con su manera de vivir. Proverbios capítulo 13, verso 4, lo dice claro: el alma de los diligentes será prosperada. No dice del que sueña, no dice del que espera sentado, dice del diligente, de aquel que actúa, que se esfuerza, que no se conforma con solo tener fe, sino que acompaña esa fe con acción constante, con responsabilidad, con intención. Y es que la fe no es excusa para la pereza. La fe no reemplaza el trabajo. La fe lo impulsa, lo fortalece, lo direcciona. Cuando crees en Dios y sabes que Él está contigo, no trabajas como cualquier persona. Trabajas con propósito, trabajas con excelencia, trabajas sabiendo que lo que haces tiene un impacto eterno, aunque parezca pequeño, porque no estás trabajando solo por dinero, por reconocimiento o por obligación. Estás trabajando para el reino, y eso cambia todo. Hay muchas personas que tienen talento, que tienen ideas, que tienen buenos deseos, pero no se mueven, y esperan bendición solo porque tienen fe. Pero la fe verdadera se manifiesta en la manera en que te disciplinas, en cómo usas tu tiempo, en cómo te levantas cuando nadie te aplaude. Dios mira eso. Mira tu esfuerzo en lo secreto. Mira tu constancia cuando no hay resultados visibles. Mira tu corazón cuando eliges seguir adelante, no por emoción, sino por convicción. El alma del diligente será prosperada. ¿Por qué? Porque la diligencia muestra compromiso. Muestra que no estás jugando con lo que Dios te dio, que valoras tus dones, que cuidas tu llamado, que no esperas a que todo esté resuelto para empezar a caminar. Porque la verdadera prosperidad no empieza cuando lo tienes todo, sino cuando decides hacerlo mejor con lo poco que tienes ahora. Y cuando haces eso, Dios lo ve, Dios lo honra y te lleva a más. Trabajar con fe es diferente a trabajar por presión. La presión agota, pero el propósito renueva.
Cuando sabes que estás en el camino correcto, que estás alineado con la voluntad de Dios, tu trabajo se vuelve adoración, se vuelve siembra. Y cada día, aunque no lo veas, estás sembrando en el Espíritu, y llegará el tiempo de cosecha, porque Dios no es injusto para olvidar lo que haces con un corazón sincero. Él recompensa la obediencia, el esfuerzo y la fe activa. Y aquí quiero decirte algo importante. Tal vez nadie está viendo tu esfuerzo ahora. Tal vez trabajas, luchas, te esfuerzas y no recibes el reconocimiento que esperas. Pero Dios sí lo ve, y lo que se hace con fe, en lo secreto, Él lo recompensa en lo público. No dejes que el cansancio te haga olvidar tu porqué. No estás trabajando en vano, estás construyendo algo con Dios. Estás sembrando para un futuro que Él ya diseñó. Así que no sueltes, no bajes los brazos, no compares tu proceso con el de otros. Solo asegúrate de que tu fe esté viva y tu propósito claro. Porque cuando esas dos cosas se combinan, cuando sabes en quién crees y por qué haces lo que haces, entonces estás caminando hacia la bendición, incluso si los resultados aún no se ven. La fe con esfuerzo es una fórmula que el cielo respalda, y tú estás en ese camino. Y recuerda esto, lo que empieza con fe, se sostiene con trabajo y se corona con la fidelidad de Dios. Él no te dejará a la mitad. Si sembraste con lágrimas, recogerás con gozo. Si trabajaste con sinceridad, verás fruto. Si mantuviste el enfoque, llegará el cumplimiento. Porque Dios no olvida a los diligentes. Él los prospera, los levanta, los honra, no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Con fe, con propósito y con un corazón dispuesto a glorificarlo en todo. Enseñanza 9. Si Dios puso el deseo, también pondrá los recursos. Si Dios fue quien sembró ese deseo en tu corazón, entonces puedes estar seguro de que también proveerá todo lo que necesitas para verlo cumplido. Él no es un Dios que pone sueños imposibles para frustrarte. Él no juega con tus anhelos ni despierta expectativas para luego abandonarte a tu suerte. Filipenses capítulo 4, verso 19, lo dice con claridad. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso no es una idea bonita, es una promesa firme, es una declaración de provisión divina que se activa cuando decides confiar de verdad. Hay personas que llevan años cargando un deseo profundo, un llamado que no se apaga, un proyecto que no desaparece, una visión que sigue ahí, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario. Y se preguntan, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo los recursos? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿fue Dios quien puso este deseo en mí? Porque si la respuesta es sí, entonces también Él se encargará de proveer lo necesario. No lo hará antes, ni lo hará según tu lógica. Lo hará en el momento justo, porque Dios no se atrasa ni se adelanta. Su provisión llega cuando más lo necesitas, no cuando más la esperas. Y tal vez estás en ese punto donde ya no sabes si seguir o rendirte, donde sientes que tus fuerzas se acaban, que tus recursos se agotan, que todo a tu alrededor grita detente. Pero escucha bien, el hecho de que no lo veas ahora no significa que no viene en camino. Dios trabaja en silencio, y muchas veces lo que parece una demora, en realidad es una preparación. Él no solo quiere darte recursos, quiere que estés listo para administrarlos, porque lo que viene no es solo para ti, es para que bendigas a otros también. Por eso, antes de darte más, te moldea, te afina, te fortalece. La clave está en no soltar tu fe cuando los recursos todavía no han llegado. La fe no se prueba cuando todo está a tu favor. Se prueba cuando tienes una promesa, pero no los medios. Cuando tienes un llamado, pero no el respaldo humano. Ahí es donde decides si vas a confiar en tu cuenta bancaria o en la palabra que Dios te dio. Porque si Él dijo que suplirá, entonces suplirá. No te está pidiendo que entiendas el cómo, solo te está pidiendo que confíes en el quién.
No te compares con quienes ya tienen todo armado. No te frustres si otros parecen avanzar más rápido. Tu historia tiene un ritmo divino, y Dios no necesita abundancia para empezar. Él empezó la creación con solo su voz, y puede hacer todo con lo poco que tengas hoy. Lo único que necesitas es fe, una fe que no se rinde, una fe que actúa, una fe que dice, no lo tengo todo aún, pero lo que tengo lo uso, lo que sé, lo aplico, lo que puedo hacer, lo hago, y en ese movimiento, Dios se glorifica. Muchas veces el recurso llega cuando te atreves a dar el primer paso, no antes. No esperes tener todo resuelto para comenzar, porque cuando decides obedecer, incluso con lo poco, ahí es cuando el cielo se activa. Tal vez lo que te falta no es un milagro, sino una decisión de confiar, una decisión de avanzar, una decisión de declarar, Dios suplirá. Porque si lo dices con fe, lo verás con tus ojos. Y si en este momento estás rodeado de limitaciones, no pienses que estás solo. Dios ya tiene preparado lo que necesitas. Ya tiene personas, oportunidades, puertas y recursos listos. Solo espera que tu corazón esté alineado, que tu enfoque esté firme y que no te sueltes del propósito solo porque el proceso se ve difícil. Porque cuando llegue el recurso, querrás estar de pie, listo para usarlo con sabiduría, no quebrado por la duda, sino fortalecido por la fe. Así que no lo dudes más. Si Dios puso ese deseo, ese llamado, ese sueño en tu interior, entonces también te dará lo necesario para verlo hecho realidad. No vivas con miedo al no tengo, porque tu Dios es dueño de todo. Él ve lo que tú no ves y en su tiempo perfecto suplirá lo que te falta. Confía, camina, obedece, porque la provisión no depende de lo que tienes, sino de aquel en quien crees. Y si crees en Él, entonces todo llegará, justo cuando más lo necesites. Enseñanza 10. La fe ve el resultado antes de que suceda. No te rindas, no dejes que el cansancio te haga soltar lo que Dios te prometió. Tal vez no ves resultados todavía, tal vez parece que nada está cambiando, pero si sigues confiando, si sigues sembrando aunque no veas fruto inmediato, la cosecha llegará. Gálatas capítulo 6, verso 9, nos recuerda una verdad poderosa. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso significa que tu perseverancia tiene valor en el cielo, que Dios está viendo cada pequeño acto de fe, cada oración, cada paso silencioso que das cuando nadie más cree. Es fácil confiar cuando todo va bien, es fácil tener fe cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando las respuestas llegan rápido, pero la fe verdadera se demuestra en la espera. En esos momentos donde todo parece estancado, pero tú sigues creyendo. Donde podrías rendirte, pero eliges avanzar. Donde podrías decir, ya no más, pero te levantas un día más, diciendo, Dios aún puede. Porque la perseverancia no es solo resistir, es seguir caminando cuando lo fácil sería detenerse. Y ahí es donde Dios obra, no en la emoción del comienzo, sino en la fidelidad del proceso. Él prospera al que no se rinde, no porque sea el más fuerte, sino porque eligió confiar, porque cuando todos dejaron de creer, esa persona se mantuvo firme, porque aunque las circunstancias gritaban fracaso, su corazón seguía esperando en la promesa. Esa es la fe que mueve el cielo, la fe que no se apaga con el viento, la fe que decide seguir sembrando, aun cuando la tierra parece seca. Muchos abandonan demasiado pronto, se frustran porque el resultado no llega al ritmo que esperaban, se cansan de esperar, de luchar, de creer, pero lo que no saben es que tal vez estaban a punto de ver el milagro, porque la cosecha no llega cuando tú quieres, llega cuando es el tiempo de Dios, y ese tiempo no se mide en tu calendario, se mide en tu obediencia. Cada día que decides no rendirte, estás un paso más cerca del cumplimiento. Cada vez que eliges confiar en vez de quejarte, estás regando la semilla que sembraste con fe. Dios no es injusto.
Él no olvida tu esfuerzo. Él no pasa por alto tu fidelidad. Y aunque hoy parezca que nada se mueve, Él ya está preparando el terreno. Ya está alineando las piezas. Ya está abriendo caminos que tú aún no ves. Lo único que te pide es que no te detengas, que no te canses de hacer el bien, que no abandones el proceso justo cuando estás a punto de cosechar. Y sí, habrá días en que te sentirás agotado, días en que querrás tirar todo por la borda. Pero en esos momentos, recuerda quién te llamó. Recuerda por qué empezaste. Recuerda que Dios nunca ha perdido una batalla y no va a empezar contigo. Si Él te dio una promesa, entonces la va a cumplir. Pero necesita que tú sigas creyendo, que no permitas que el desánimo te robe lo que tanto has sembrado. Porque la fe no se trata de velocidad, se trata de constancia. Y es ahí donde se marca la diferencia, no en los que empiezan fuerte, sino en los que terminan firmes, en los que entienden que cada día cuenta, que cada paso suma, que cada decisión de fe construye. No estás perdiendo el tiempo, no estás sembrando en vano. Aunque no veas fruto todavía, el cielo ya lo está cultivando. Y cuando llegue el momento, cuando sea su tiempo perfecto, vas a recoger con alegría lo que sembraste con esfuerzo. Así que hoy te digo, no te rindas, no porque todo sea fácil, sino porque Dios es fiel, no porque ya tengas las respuestas, sino porque sabes en quién confías. Persevera, cree, camina, y cuando menos lo esperes, verás que esa semilla que regaste con lágrimas, con oraciones y con paciencia, dará fruto. Porque la cosecha siempre llega, pero solo para el que no se rinde. Enseñanza 11. Dios prospera al que no se rinde y sigue confiando. Cuando Dios abre una puerta para ti, no hay fuerza humana ni circunstancia que pueda cerrarla. Lo que Él determina, permanece. Lo que Él autoriza, nadie puede bloquearlo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 8, el Señor dice con autoridad: He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No dice quizá, no dice si todo sale bien, dice nadie puede cerrarla. Eso incluye el miedo, las dudas, las opiniones de otros, incluso tus propios errores. Si Dios la abrió, es tuya, y llegará, no cuando tú lo decidas, sino en el tiempo perfecto de Dios. El problema muchas veces es que queremos correr antes de tiempo. Nos frustramos cuando no vemos resultados inmediatos y empezamos a cuestionar si realmente esa puerta fue abierta por Dios. Pero el hecho de que la puerta esté abierta no significa que tienes que cruzarla ya. A veces la puerta se abre y Dios te dice, espera. Otras veces la puerta se abre y necesitas madurar un poco más antes de entrar. Pero la puerta sigue ahí, nadie la ha cerrado. Solo está esperando que estés listo para lo que hay del otro lado. Lo que es para ti vendrá. No por tus méritos, no por tu esfuerzo solamente, sino porque Dios ya lo apartó para ti. Y si Él lo preparó, Él también te preparará a ti. Porque Dios no solo abre puertas, también te forma para que puedas mantenerte dentro de ella. Muchos piden oportunidades, pero pocos están dispuestos a ser moldeados en el proceso. Pero Dios sí te moldea, te pule, te fortalece, porque no quiere que entres a la bendición y luego la pierdas. Quiere que entres y la habites, que la vivas con propósito, que la administres con sabiduría. Y tal vez ahora estás frente a una puerta que parece imposible. Tal vez otros te dijeron que no se puede, que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, pero ellos no son Dios. No conocen tu propósito, no vieron lo que Él vio en ti, no saben los planes que Él tiene para tu vida. Por eso no puedes vivir en base a la aprobación de los demás. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás. Porque si Él dijo, la puerta está abierta, entonces camina con fe. Camina con la cabeza en alto, con el corazón firme, sabiendo que no estás caminando solo. Y si esa puerta todavía no se ha manifestado en lo visible, no te desesperes, porque muchas veces Dios ya abrió la puerta,
pero está preparando el camino para que llegues a ella en el momento correcto. Y si tratas de forzarla antes de tiempo, puedes entrar sin estar listo, pero si confías en su proceso, llegarás cuando tengas la madurez, la visión y la fuerza para sostener lo que viene. No se trata solo de alcanzar, se trata de permanecer. Y eso solo lo logras cuando tu fundamento es la fe, no la ansiedad. No mires hacia los lados, no te compares, no digas por qué ellos sí y yo no, porque lo que es para ti tiene tu nombre y tu hora, y llegará cuando tenga que llegar. Lo único que necesitas hacer ahora es mantenerte fiel, ser excelente donde estás, cultivar tu carácter, fortalecer tu intimidad con Dios, porque cuando esa puerta se manifieste en tu vida, no te va a encontrar dudando, te va a encontrar preparado, y vas a cruzarla sabiendo que fue Dios quien la abrió, que no fue casualidad, que no fue suerte, fue propósito, fue promesa, fue fidelidad divina. Y si alguna vez sentiste que una puerta se cerró delante de ti, tal vez no era la correcta, tal vez fue protección, no rechazo, porque Dios no te deja sin caminos, solo te aleja de los que no te llevan a su voluntad. Y si algo se cerró, es porque algo mejor se abrirá, algo que sí es tuyo, algo que sí está alineado con lo que Él diseñó para ti desde el principio. No lo veas como pérdida, míralo como redirección, porque Él no falla, Él no improvisa, Él sabe exactamente lo que hace. Así que hoy descansa en esta verdad: si Dios te abrió una puerta, nadie podrá cerrarla. No importa cuánto se opongan, cuánto duden, cuánto te subestimen. Lo que es para ti llegará, y llegará en el tiempo perfecto de Dios, porque cuando Él abre, Él sostiene, cuando Él llama, Él equipa, cuando Él promete, Él cumple. Solo mantente fiel, y verás con tus propios ojos lo que ya está decretado en el cielo para ti. Enseñanza 12. Si Dios te abrió una puerta, nadie podrá cerrarla. Cuando Dios decide abrir una puerta en tu vida, no hay fuerza humana, circunstancia adversa, ni voz de oposición que pueda cerrarla. Esa puerta no está ahí por casualidad ni por esfuerzo humano. Está ahí porque Dios, en su soberanía, así lo ha querido. Apocalipsis capítulo 3, verso 8, lo dice con una autoridad que rompe toda duda. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa es una promesa firme, una declaración del cielo que nos recuerda que cuando Dios dice es tuyo, nadie tiene el poder de decir no lo es. Y puede que esa puerta todavía no la veas abierta físicamente. Tal vez estás esperando una oportunidad, una respuesta, un avance. Tal vez has tocado muchas puertas que no se abrieron, y eso te hizo pensar que no era tu tiempo, o peor, que no era tu destino. Pero quiero que entiendas algo hoy: lo que es para ti, vendrá. No cuando tú lo exijas, sino cuando Dios lo determine. Porque no es el tiempo del reloj lo que activa las promesas, es el tiempo del cielo. Y ese tiempo siempre llega con precisión, no con prisa. Muchos viven frustrados porque ven a otros avanzar mientras ellos siguen esperando. Pero la comparación solo te desgasta. Porque lo que Dios abrió para otros no tiene nada que ver con lo que tiene para ti. Las puertas que Él abre para ti están hechas a tu medida, con tu nombre, con tu historia, con tu propósito. Y cuando llegue el momento, no tendrás que empujar, ni forzar, ni convencer a nadie. Esa puerta se abrirá sola, porque fue Dios quien la colocó frente a ti. A veces, las puertas que Él abre no parecen puertas, parecen pruebas, parecen desvíos, parecen retrocesos, pero en realidad son pasajes ocultos que te están llevando exactamente hacia lo que pediste, porque Dios no siempre actúa como esperas. A veces, antes de abrir la puerta, te entrena, te enseña, te procesa, no para castigarte, sino para prepararte, porque Él no solo quiere que entres a la bendición, quiere que te mantengas allí, que la administres, que la disfrutes sin miedo, y para eso necesitas estar listo. Y sé que la espera duele,
Sé que hay días en que te preguntas si esa puerta que Dios te prometió realmente se va a abrir. Pero quiero que recuerdes esto: una promesa de Dios no caduca. Él no cambia de opinión como lo hace el ser humano. Si Él dijo que hay una puerta abierta para ti, entonces esa puerta está ahí, aunque tú no la veas, aunque aún no se haya manifestado, aunque los demás digan que no es posible, porque lo que Él abre, nadie puede cerrar. Y si alguna vez viste cómo una oportunidad se cerraba justo cuando pensaste que era tu momento, no lo tomes como derrota. A veces Dios cierra puertas para protegerte de lo que tú aún no estás listo para manejar. Y otras veces, lo que parecía una puerta cerrada era solo un desvío hacia algo mayor. Por eso, no vivas con temor, no camines con inseguridad, camina con fe, con la certeza de que lo que es tuyo no se va a perder. Lo que viene de Dios no llega por suerte, llega por destino. No tienes que competir por puertas, no tienes que impresionar a nadie para que se abran. Solo tienes que ser fiel donde estás, obediente en lo que te toca, disciplinado en lo que Él ya te dio. Porque cuando llegue el momento de cruzar esa puerta, todo lo que aprendiste en el proceso te va a sostener al otro lado. Y vas a entender que no fue retraso, fue formación, no fue castigo, fue preparación, no fue olvido, fue estrategia divina. Así que no temas, no dudes, no permitas que las voces de afuera apaguen la certeza que Dios sembró dentro de ti. Esa puerta que Él abrió sigue ahí, aunque el mundo diga que no, aunque los demás no lo entiendan, aunque tú mismo tengas momentos de inseguridad. Dios no se equivoca. Si Él dijo que era para ti, entonces nada ni nadie lo podrá detener. Porque lo que viene de Él, viene con propósito, con protección y con poder. Y llegará justo en el momento exacto, ni antes ni después, en el tiempo de Dios, y no fallará. Enseñanza 13. Tus metas deben glorificar a Dios, no solo beneficiar tu vida. Tus metas no deberían centrarse solo en lo que tú quieres lograr, sino en lo que Dios quiere hacer a través de ti. Porque si todo lo que haces está diseñado únicamente para tu comodidad, tu éxito o tu reconocimiento, estás perdiendo de vista lo más importante, el propósito eterno. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. No algunas cosas, no solo las espirituales, no solo lo que haces en la iglesia, todo. Eso incluye tus sueños, tus metas, tus planes, tus relaciones, tu trabajo, absolutamente todo. Cuando vives con esa conciencia, todo cambia. Ya no buscas metas que solo te beneficien, buscas metas que honren a Dios, que reflejen su carácter, que edifiquen a otros, que sean fruto de tu fe, no de tu ambición personal. Porque hay una gran diferencia entre perseguir lo que deseas y caminar hacia lo que glorifica a Dios. Y cuando entiendes esto, dejas de medir el éxito por lo que logras y empiezas a medirlo por cuánto reflejas a Dios en lo que haces. Muchos hacen planes sin incluir a Dios y luego se preguntan por qué no funcionan. Pero Dios no respalda lo que nace solo del ego. Él respalda lo que nace de un corazón alineado con su voluntad. Si tu meta es bendecir, edificar, servir, inspirar, ayudar, sanar, transformar, entonces hay una alta probabilidad de que Dios esté en medio, porque Él se glorifica a través de todo lo que toca con propósito. Pero si tu meta es solo sobresalir, tener más, impresionar o dominar, entonces estás caminando en dirección contraria a lo que realmente transforma. Y esto no significa que esté mal tener aspiraciones. No es pecado soñar en grande, estudiar, crecer, avanzar. El problema no está en la meta, sino en la intención detrás de ella. ¿Para qué quieres llegar a ese lugar? ¿Qué harás cuando lo logres? ¿Cómo impactará eso en la vida de otros? Dios será visible en lo que haces, porque si Él no es parte del proceso ni el objetivo, entonces por más que llegues, por dentro te sentirás vacío.
Dios no se opone a que tengas metas personales. Él mismo pone sueños en nuestros corazones, pero quiere que los vivas con la mirada puesta en lo eterno, que no te olvides de quién eres ni para quién vives. Porque cuando tú haces algo para la gloria de Dios, lo haces con excelencia, con amor, con humildad, con integridad. No te mueves por presión, te mueves por convicción. No compites, sirves. No te desesperas por reconocimiento, te enfocas en obedecer. Y hay una promesa implícita en este principio. Si tu meta glorifica a Dios, Él la respaldará. Tal vez no como tú esperas, tal vez no con los tiempos que tienes en mente, pero la respaldará, porque Dios no desampara a quien camina en su propósito. Él abre puertas, conecta caminos, provee recursos y da sabiduría a quienes lo honran con sus planes. Esa es la verdadera prosperidad, la que viene del cielo, no solo del esfuerzo humano. Así que, si estás en medio de una decisión, de un nuevo comienzo, de un proyecto, hazte esta pregunta. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esta meta refleja mi fe o solo mi ambición? ¿Estoy incluyendo a Dios en el proceso o lo estoy dejando fuera, esperando que luego bendiga lo que yo mismo diseñé sin consultarle? No te engañes, Dios no es un respaldo de emergencia. Es el arquitecto principal, y cuando lo pones primero, todo empieza a tomar forma. No tomes atajos, no elijas caminos rápidos si eso significa perder tu integridad o tu esencia. Lo que glorifica a Dios puede tomar más tiempo, pero permanece. Puede parecer menos impresionante, pero edifica. Puede no darte fama, pero te da paz, y esa paz no tiene precio. Porque al final del día, más importante que alcanzar tu meta es saber que llegaste allí con Dios de tu lado, que no vendiste tus principios, que no cruzaste líneas rojas, que honraste a aquel que te dio la vida, el talento y el propósito. Así que no te conformes con metas vacías. Persigue aquello que glorifique al Padre, que refleje su amor, que impacte vidas, que deje huella más allá de ti. Porque cuando vives así, no solo alcanzas objetivos, vives con propósito, y eso, más que cualquier logro, es lo que realmente vale la pena. Enseñanza 14. La bendición de Dios añade paz, no ansiedad. No todo lo que brilla es bendición. No todo lo que parece éxito viene de Dios, porque la verdadera bendición no se mide por cantidad, por fama, o por lo impresionante que se vea desde afuera. La verdadera bendición se reconoce por lo que produce dentro de ti paz. Proverbios capítulo 10, verso 22, lo deja claro. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la señal. Si lo que tienes te roba la paz, te quita el sueño, te carga más de lo que te edifica, entonces no viene del cielo, o al menos no fue recibido en el momento correcto ni de la manera correcta. Dios no bendice a medias. Él no da algo bueno y lo acompaña de ansiedad. Cuando Dios bendice, te llena. No solo tu cuenta bancaria, no solo tus logros externos. Te llena el alma, te da gozo, te da sentido y sobre todo te da descanso. Hay cosas que parecen oportunidades, pero se convierten en cargas. Hay relaciones que parecen respuestas, pero terminan siendo tormentas. Hay logros que parecen avance, pero terminan robándote la esencia. Y todo eso sucede cuando buscamos bendiciones fuera del tiempo de Dios, o cuando confundimos bendición con ambición. La bendición verdadera no te exige que pierdas tu paz. No te lleva a traicionar tus valores, no te obliga a vivir agotado, desconectado, tenso todo el tiempo. Lo que viene de Dios trae descanso. Incluso si es desafiante, incluso si requiere esfuerzo, hay paz en medio del proceso, porque sabes que no estás sosteniéndolo solo, sabes que fue Dios quien lo trajo, y que Él mismo te da la gracia para vivirlo. Hay personas que oran por bendición, pero cuando reciben algo que parece bueno, terminan más vacíos que antes. ¿Por qué? Porque no todo avance es señal de favor.
El enemigo también sabe cómo disfrazar cargas de oportunidades. También sabe cómo distraerte con cosas que te alejan de tu centro espiritual, aunque parezcan puertas abiertas. Por eso, necesitas discernimiento. No corras detrás de todo lo que se ve atractivo. Pregúntate, ¿esto me está acercando más a Dios? ¿Esto me trae paz o me deja inquieto cada día? Dios no necesita usar confusión para bendecirte. Él no te lleva al límite para probarte cada día. Cuando Él da, también sostiene. Y lo que sostiene el cielo no lo derrumba la ansiedad. Incluso en medio del trabajo, del movimiento, del esfuerzo, hay paz. Esa es la diferencia. Porque la bendición del mundo te hace correr para mantenerla. La bendición de Dios te hace confiar para disfrutarla. La del mundo te desgasta, la del cielo te edifica. La del mundo te presiona, la de Dios te transforma desde adentro. Y si ahora estás en una etapa donde sientes que todo se está moviendo, pero no tienes paz, detente. No sigas en piloto automático. Haz una pausa y pregúntale a Dios, ¿esto realmente viene de ti? Porque más importante que avanzar es avanzar en la dirección correcta. Y esa dirección siempre estará marcada por la paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en lo que haces. A veces, el éxito más grande es tener la valentía de soltar algo que parecía bueno, pero que está drenando tu alma. A veces, lo más sabio es decir no a una puerta abierta, si esa puerta te aleja de tu propósito. Y sí, tal vez otros no lo entiendan. Tal vez digan que estás desperdiciando oportunidades. Pero si tú sabes que estás eligiendo la paz de Dios sobre la presión del mundo, entonces estás tomando la mejor decisión. Porque lo que viene del cielo trae equilibrio, trae gozo, trae dirección. No te conformes con bendiciones que te agotan. No te aferres a lo que te roba la calma solo porque todos dicen que es lo correcto. Lo correcto es lo que te conecta con Dios, no lo que impresiona a los demás. Y cuando aprendes a valorar la paz como señal de bendición, tu manera de vivir cambia por completo. Ya no corres por todo, ya no persigues lo que no edifica, ya no aceptas cualquier cosa solo por miedo a perder. Empiezas a vivir con propósito, con claridad, con descanso. Así que recuerda esto, la bendición de Dios no compite con tu paz. La alimenta, la afirma, la sostiene. Si lo que tienes te está quitando más de lo que te da, reevalúa, porque lo que viene de Dios no deja tristeza, no deja confusión, no deja vacío. Lo que viene de Dios te enriquece y te da descanso. Y eso no lo puede imitar nadie. Enseñanza 15. Dios quiere que sueñes en grande, pero que confíes más en Él que en tu plan. Dios no está en contra de tus sueños. De hecho, fue Él quien te dio la capacidad de imaginar, de visualizar algo más grande, de anhelar algo mejor. Él te creó con propósito, con visión, con potencial. Pero hay algo que nunca puedes olvidar. Aunque sueñes en grande, tu confianza debe estar puesta en Él, no en el plan. Proverbios capítulo 3, verso 5, lo deja claro. Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque por más bien que organices tus pasos, si Él no va contigo, el camino puede volverse confuso, pesado, frustrante. Soñar no es el problema. El problema es cuando te enamoras más del plan que del que te dio el sueño. Cuando te aferras tanto a una forma específica de lograrlo, que si algo no sale como esperabas, te vienes abajo. Ahí es donde se prueba tu fe, porque la fe verdadera no está en lo que ves. No está en que todo salga según tu cronograma. La fe descansa en quien guía, en quien va delante de ti, en quien conoce cada curva del camino antes de que tú la veas. Y ese es Dios. Puedes hacer planes, y está bien. Puedes tener metas, estrategias, fechas, pero no pongas tu seguridad en eso, porque muchas veces Dios va a cambiar la ruta. No para confundirte, sino para protegerte. No para retrasarte, sino para formarte, porque a veces tú estás listo para empezar, pero no estás listo para sostener lo que viene. Entonces,
Él te prepara, te fortalece, te alinea, y en ese proceso el plan cambia, pero su promesa sigue firme. Confía en el Señor con todo tu corazón, no con una parte, no solo cuando entiendes, no solo cuando ves señales, con todo. Eso significa que habrá momentos donde no entiendas nada, donde te sientas perdido, donde tus planes se derrumben, y aún así confías, porque sabes que aunque tú no tengas el control, Él nunca ha perdido el suyo. Y ese tipo de confianza no se construye en los días fáciles, se forja en la incertidumbre, en las pausas, en los cambios de dirección. Dios quiere que sueñes, sí, pero no quiere que tu identidad se base en tus logros. No quiere que pienses que si algo no se cumple como lo imaginaste, entonces fracasaste. Porque para Él el éxito no es solo alcanzar la meta. El verdadero éxito es caminar en obediencia, aun cuando no entiendas el camino. Es aprender a soltar lo que tú pensabas para recibir lo que Él preparó. Y muchas veces, lo que Él tiene es mucho mejor de lo que tú imaginaste. Quizás ahora estás en una etapa donde las cosas no están saliendo como lo planeaste, donde sientes que tus esfuerzos no están dando fruto, y te preguntas si te equivocaste, si Dios se olvidó, si el sueño que tienes sigue teniendo sentido. Pero quiero que escuches esto. Si Dios te dio ese sueño, no lo va a abandonar. Él no se retracta de su propósito, pero quiere que confíes más en Él que en tu plan, que le entregues la estructura, la estrategia, el control. Que digas, Señor, esto es lo que deseo, pero confío en ti más que en esto. Y cuando haces eso, algo poderoso ocurre. Tu alma se alinea, tu ansiedad se calma. Ya no dependes de un resultado para tener paz, porque sabes que estás en manos seguras. Y cuando confías de verdad, Dios empieza a abrir caminos que tú no viste, a conectar personas que no imaginaste, a usar incluso tus errores para llevarte al destino correcto. Porque lo que mueve el cielo no es un plan perfecto, es una fe genuina. Así que sueña en grande. Atrévete a creer que Dios puede hacer cosas enormes contigo. Pero no pongas tu fe en la forma, ponla en Él. No te aferres a los detalles, aférrate a su presencia, porque cuando confías en el guía más que en el mapa, incluso los desvíos se convierten en parte del plan. Incluso las pausas se llenan de propósito. Incluso lo que no entiendes empieza a tener sentido con el tiempo. No estás solo. Dios te guía, y si caminas confiando más en Él que en tu propia lógica, entonces no importa si el plan cambia, tú llegarás, porque quien te guía nunca falla. Enseñanza 16. Cuando Dios bendice, no importa cuántos estén en contra. Cuando Dios decide bendecirte, no hay fuerza, persona, ni circunstancia que pueda detener lo que Él ya ha determinado para tu vida. No importa quién hable mal de ti, quién te critique, quién te quiera ver caer. Cuando el cielo está de tu parte, la oposición se vuelve irrelevante. Romanos capítulo 8, verso 31, lo dice con una autoridad que no deja lugar a duda. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la seguridad que necesitas llevar en el corazón, no basada en tu fuerza, ni en tus recursos, ni en tus aliados humanos, sino en la certeza de que el Todopoderoso está de tu lado. A veces nos detenemos por el miedo a la opinión de otros, nos paralizamos por el rechazo, por la crítica, por el juicio de quienes no entienden lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero quiero decirte algo, no necesitas que todos estén a favor tuyo. Solo necesitas que Dios esté contigo, porque cuando Él respalda, nadie puede cancelar. Cuando Él abre puertas, nadie puede cerrarlas. Cuando Él levanta, nadie puede derribar. La bendición de Dios no depende del aplauso de los hombres, depende de la aprobación del cielo. Y eso es lo que tienes que recordar cada vez que te sientas atacado o incomprendido. La bendición que Dios ha puesto sobre tu vida no es negociable. No se puede quitar por envidia, ni se bloquea por resistencia externa. A veces, los ataques aumentan justo cuando estás a punto de avanzar,
porque el enemigo lo sabe. Él no pelea contra lo que no tiene propósito. Si hay guerra, es porque hay algo grande delante de ti. Pero tú no estás solo, no peleas con tus fuerzas, no enfrentas la oposición con tus propias armas. Dios es quien pelea tus batallas, y cuando Él está contigo, la crítica se convierte en impulso, el rechazo en redirección y la resistencia en oportunidad para crecer. Porque Dios no solo te bendice, también te protege. No solo te da, también te sustenta. Él no te lleva a un lugar para luego dejarte solo. Si te está guiando hacia algo, es porque también te va a defender en el proceso. Y muchas veces usará incluso a tus enemigos para promoverte. Te preparará una mesa en presencia de ellos, no para humillarlos, sino para mostrar que su favor sobre ti no se detiene por el ruido de afuera. No permitas que la oposición te haga dudar de la promesa. No permitas que el rechazo apague tu convicción. Tú no fuiste llamado a agradar a todos, fuiste llamado a obedecer a Dios. Y si tu obediencia genera incomodidad, es porque estás tocando territorios que el enemigo no quiere soltar. Pero mientras te mantengas firme, enfocado, con tu corazón limpio, Dios se encargará de mostrar que su respaldo vale más que 1000 palabras en contra. Y tal vez hoy estás enfrentando oposición fuerte, personas que no creen en ti, situaciones que parecen cerrarte el camino, obstáculos que no esperabas. Pero en medio de eso, recuerda quién está contigo. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó, que cerró la boca de los leones, es el que pelea por ti. Y si Él está contigo, ¿quién podrá detenerte? ¿Quién podrá frustrar el plan que Él escribió con su propia mano? La bendición de Dios no es frágil, no se rompe con rumores, no se cae con el primer viento. Está sellada con promesa eterna. Y si Él te dijo que lo hará, entonces lo hará. Aunque tarden las cosas, aunque se levanten voces en contra, aunque se cierren puertas humanas, lo que es de Dios permanece. Y lo que Él quiere darte, llegará. No por tu habilidad, sino por su fidelidad. No por tu mérito, sino por su gracia. Así que levanta la cabeza, camina con seguridad. No porque todo esté fácil, sino porque sabes en quién confías. Y cada vez que sientas que los obstáculos son demasiados, repite esta verdad: si Dios es por mí, nadie puede estar en mi contra. Y sigue adelante, porque lo que Dios bendice, nadie lo puede detener. Y tú, ya fuiste bendecido. Enseñanza 17. La fe no elimina los obstáculos, pero los hace pequeños frente a un Dios grande. No pienses que tener fe significa que todo será fácil. No creas que por confiar en Dios los obstáculos desaparecerán como por arte de magia. La fe no es una varita mágica que borra los problemas. Es una fuerza que los pone en perspectiva. Hebreos capítulo 11, verso 30, dice: por fe cayeron los muros de Jericó. Esos muros no cayeron porque eran débiles. Cayeron porque hubo un pueblo que decidió confiar más en el poder de su Dios que en la solidez de ese muro. Porque cuando caminas por fe, el tamaño del obstáculo ya no importa tanto como la grandeza del que te guía. Todos enfrentamos muros. Hay muros que se llaman miedo, otros se llaman escasez, otros llevan el nombre de rechazo, fracaso, enfermedad, soledad. Y cuando estás frente a ellos, lo más natural es sentirte pequeño. Es preguntarte si de verdad puedes con eso. Es pensar que tal vez no tienes lo necesario para avanzar. Pero es justo ahí donde la fe entra en juego. No para hacerte ignorar la realidad, sino para ayudarte a verla con los ojos de Dios. Porque cuando Él está contigo, ningún muro es demasiado alto. El pueblo de Israel no rodeó Jericó con espadas ni con arietes. Lo rodeó con fe. 7 días, dando vueltas sin ver ningún cambio. 7 días obedeciendo sin entender. 7 días creyendo sin evidencia. Y en el 7º día, cuando levantaron su voz, el muro cayó, no por su fuerza, no por su lógica, cayó por su fe. Porque la fe no necesita pruebas visibles, solo necesita obediencia.
No necesita garantías, solo necesita confianza en que lo que Dios dijo se cumplirá aunque parezca imposible. Y tú tal vez estás en ese mismo punto, dando vueltas a tu Jericó personal. Has estado orando, actuando, esperando, y aún no ves que ese muro se mueva. Pero déjame decirte algo. La fe no se trata de cuánto tiempo ha pasado. Se trata de cuán firme te mantienes mientras esperas. Porque muchas veces el muro no cae porque no estás orando lo suficiente, sino porque Dios está enseñándote a depender, a resistir, a fortalecer tu espíritu. El muro caerá, pero primero Dios está levantando algo dentro de ti. Cuando vives por fe, los obstáculos no desaparecen, pero cambian de tamaño. Ya no los ves como gigantes indestructibles, sino como oportunidades para que Dios se glorifique. Y eso transforma tu manera de caminar, porque ya no te paraliza el problema. Ya no vives con miedo a lo desconocido, porque sabes que si Dios te mandó a rodear ese muro, es porque Él ya preparó el momento en que va a derribarlo. Tú solo tienes que seguir caminando, día tras día, paso tras paso, confianza tras confianza. Y sí, habrá días en que te canses, días en los que sentirás que estás repitiendo los mismos pasos sin resultados. Pero recuerda que el séptimo día llega. El día de la victoria está marcado por Dios. No se trata de cuándo tú quieras ver el milagro. Se trata de cuando Dios decida que es el momento perfecto. Y cuando ese día llegue, verás cómo ese muro que parecía indestructible se desmorona delante de ti, no por tus fuerzas, sino por tu fe. No permitas que el tamaño del muro determine tu nivel de fe. No pongas más atención a lo que te limita que a quien te respalda. Si Dios está contigo, ese muro no tiene la última palabra. No importa cuántas personas te digan que no se puede, no importa cuán imposible parezca el panorama. La fe no niega la realidad, pero le recuerda quién tiene el control. Y ese es Dios, el mismo que hizo caer los muros de Jericó. Está contigo hoy. No ha cambiado, no ha perdido poder. Y si prometió algo sobre tu vida, lo cumplirá. Así que sigue caminando, sigue creyendo, no porque veas, sino porque confías, no porque entiendes todo, sino porque sabes quién está guiando tus pasos. Y cuando llegue el momento, cuando la fe haya cumplido su obra en ti, verás ese muro caer, y sabrás que nunca fue más grande que tu Dios. Porque al final, la fe no elimina los obstáculos, pero los hace pequeños ante un Dios que nunca pierde. Enseñanza 18. La bendición llega a quienes esperan con paciencia y fe. No estás perdiendo el tiempo por esperar. No estás siendo lento, ni estás detrás de nadie. Estás siendo preparado. Isaías capítulo 40, verso 31, lo afirma con una promesa que sostiene en los momentos de más cansancio. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es resignarse, es confiar. No es quedarte sin hacer nada, es aprender a moverte al ritmo del cielo. Porque cuando esperas con fe, no estás detenido, estás creciendo por dentro, madurando, fortaleciéndote en silencio. La sociedad te dice que tienes que correr, que si no logras algo rápido es porque estás fallando. Pero Dios trabaja con procesos, no con prisas. Él no necesita acelerarte, Él necesita formarte, porque hay bendiciones que solo puedes sostener cuando has sido procesado en la espera. Y aunque a veces la espera duela, aunque parezca que todo está en pausa, Dios sigue obrando. Él no te olvida en medio del proceso. De hecho, es ahí donde más cerca está, te fortalece en lo secreto, mientras otros solo ven que estás quieto, pero tú sabes que, en tu interior, algo se está construyendo. La espera con fe no es pasividad, es disciplina, es levantarte cada día y seguir creyendo, es seguir orando cuando no ves respuesta, es seguir trabajando tu carácter, tu corazón, tu enfoque, porque la espera te prueba, te muestra lo que realmente crees. Es fácil tener fe cuando todo fluye,
pero la verdadera fe se revela cuando todo parece estancado. Y ahí, si decides seguir esperando con fe, vas a descubrir algo que muchos nunca experimentan: nuevas fuerzas. Una fuerza que no viene de ti, que no depende del ánimo, sino del cielo. Y es esa fuerza la que te hace avanzar cuando otros se rinden, la que te sostiene cuando tus emociones flaquean, la que te recuerda que Dios no llega tarde, que cada segundo en su presencia cuenta, porque Él no trabaja por presión, sino por propósito. Y si aún no ha llegado lo que esperas, no es porque se haya olvidado, sino porque está preparando el momento exacto. Y mientras tanto, Él te prepara a ti. ¿Cuántas veces has pensado que ya es tiempo, que ya hiciste lo suficiente, que ya deberías estar en otro lugar? Y Dios te dice: sigue esperando en mí, sigue confiando, no mires lo que no ha pasado, enfócate en lo que estoy haciendo en tu interior, porque la bendición que viene no es cualquier cosa, es algo que requiere madurez, visión, estabilidad, y todo eso lo obtienes en el tiempo de espera. Mira la naturaleza, nada valioso crece de la noche a la mañana. Una semilla necesita tiempo para echar raíces, para fortalecerse bajo tierra, antes de que alguien vea su fruto. Así también eres tú. Tal vez nadie ve lo que estás construyendo en lo secreto. Tal vez piensan que estás perdiendo el tiempo. Pero cuando llegue el día en que brotes, cuando florezcas, cuando la promesa se manifieste, será claro que no fue tiempo perdido, fue tiempo sembrado. Dios honra a los que esperan en Él, no como un premio de consolación, sino como una respuesta a la fe constante. Y esa honra no se mide solo en lo que recibes, sino en quién te conviertes mientras esperas, porque Dios no está formando solo tu historia, está formando tu corazón, y eso vale más que cualquier resultado rápido. Así que hoy quiero animarte: no sueltes, no te compares, no dudes del tiempo perfecto de Dios. Él no se atrasa, Él no improvisa. Él sabe exactamente cuándo entregarte lo que te prometió. Y cuando llegue, sabrás que valió la pena cada día de espera, cada oración sin respuesta, cada paso que diste sin ver el final. Porque la bendición de Dios no solo llega en el momento justo, con fuerza renovada y con propósito eterno. Sigue esperando con fe, porque quien espera en el Señor nunca espera en vano. Enseñanza 19. Dios bendice la fe que permanece firme incluso cuando nada cambia. La fe más poderosa no es la que se muestra cuando todo va bien, sino la que permanece firme cuando nada parece cambiar. Esa fe que no se deja arrastrar por las circunstancias, que no necesita ver resultados inmediatos para seguir confiando. Jeremías capítulo 17, verso 7, lo declara con claridad. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Esa persona es bendecida, no por lo que ve, sino por lo que cree, no por lo que tiene, sino por quien sostiene su esperanza. Hay momentos en los que oramos, esperamos, sembramos, y nada se mueve. Todo parece estático, la vida se llena de silencios, y ahí es donde la fe es realmente probada. Cuando no hay señales, cuando tus fuerzas flaquean, cuando tu lógica te grita que no vale la pena seguir, pero si decides mantenerte firme, si eliges confiar a pesar del silencio, entonces esa fe se vuelve inquebrantable, porque no está sostenida por emociones, está anclada en la fidelidad de Dios. Dios no busca una fe espectacular, busca una fe constante, una fe que no se rinde cuando el tiempo pasa, que no cambia de dirección cada vez que hay una demora, una fe que dice: aunque no vea, yo sigo creyendo, aunque no entienda, yo sigo caminando, aunque no sienta, yo sigo adorando. Esa es la fe que atrae las bendiciones más profundas, no las temporales, sino las eternas, no las que solo decoran la vida, sino las que transforman el alma. Muchas personas comienzan con fuerza, tienen entusiasmo, pasión, declaraciones de victoria, pero con el paso del tiempo, si no ven lo que esperaban, se apagan. Y es porque su fe estaba basada en los resultados, no en la relación.
Dios quiere que confíes en Él, no solo por lo que puede darte, sino por quién es Él. Porque cuando confías en su carácter, no necesitas pruebas constantes. Sabes que si Él lo dijo, entonces va a cumplirlo. Y eso basta. Esa confianza firme produce paz. Una paz que no depende del entorno, ni de las noticias, ni del calendario. Es una paz que te permite descansar aunque no todo esté resuelto, porque sabes que estás en buenas manos, que tu historia no está al azar, que hay un plan mayor en marcha, incluso si tú no puedes verlo todavía. Y cuando caminas con esa seguridad, algo cambia en tu interior. Tu fe deja de ser un recurso para los momentos difíciles y se convierte en tu forma de vivir. Hay recompensas que no llegan enseguida, pero eso no significa que no están en camino. Dios honra la fe que persevera, la fe que no se acomoda al desánimo, sino que lo combate con esperanza. Porque cada día que eliges confiar, aunque nada haya cambiado por fuera, algo se fortalece por dentro. Y esa fortaleza es más valiosa que cualquier milagro inmediato, porque es la que te prepara para sostener lo que viene, para administrar lo que un día pediste. Dios ve cuando decides creer aún en medio de la oscuridad. Ve tus oraciones sin respuesta. Ve tus pasos de obediencia en el desierto. Ve tus lágrimas en silencio. Y no es indiferente a eso. Él no se olvida de una sola semilla que siembras con fe. En el momento justo, verás cómo esas semillas florecen, no solo en bendiciones visibles, sino en recompensas eternas. Porque la fe constante no solo cambia tu situación, cambia tu destino. Así que no te desanimes si todo sigue igual. No pienses que tu fe no sirve porque las circunstancias no se mueven. A veces, lo más importante no es que cambie lo de afuera, sino que se afirme lo de adentro. Y eso ya está ocurriendo. Estás siendo fortalecido, estás siendo transformado, estás aprendiendo a vivir por fe, no por vista. Y eso tiene un valor incalculable para Dios. Sigue creyendo, sigue confiando, porque eres bienaventurado, porque tu confianza no está en lo temporal, sino en el eterno, y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Tal vez no hoy, tal vez no como esperabas, pero lo hará, y cuando lo haga, mirarás atrás y entenderás que la fe que no soltaste en los momentos más difíciles fue la que abrió las puertas más grandes. Enseñanza 20. Tu historia no termina en lucha, sino en bendición si sigues creyendo. Tal vez hoy estás en medio de una batalla. Tal vez te sientes agotado, como si cada paso fuera cuesta arriba, como si la lucha no tuviera fin. Pero déjame decirte algo que el cielo ya escribió sobre ti. Tu historia no termina en lucha, termina en bendición. El Salmo 138, verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice quizá lo hará, ni lo hará si todo va bien. Dice que lo cumplirá, y si Dios lo dijo, entonces no hay situación, persona o circunstancia que pueda impedirlo. Dios no comienza algo para dejarlo incompleto. Él no escribe capítulos para abandonarte a la mitad. Él es un Dios de propósito, de procesos y sobre todo de cumplimiento. Y si hoy estás atravesando un momento difícil, si estás luchando con dudas, con cansancio, con heridas, eso no es señal de que todo ha terminado. Es señal de que estás en construcción, porque el enemigo no ataca lo que no tiene valor. Si hay lucha, es porque hay propósito. Si hay oposición, es porque lo que Dios quiere hacer contigo es real. Hay temporadas donde parece que todo se derrumba, donde lo que antes tenías ya no está, donde las fuerzas se acaban, donde la esperanza se vuelve frágil. Pero justo ahí, cuando sientes que no puedes más, es cuando la fe empieza a brillar con más fuerza. Porque la fe no nace de lo que ves, nace de lo que crees. Y si decides seguir creyendo, seguir avanzando, seguir confiando, aunque no entiendas nada, entonces estás caminando hacia tu bendición. Porque la promesa no se cancela por el proceso. La lucha no anula el propósito, solo lo moldea.
Dios no te está castigando, Él te está preparando. Él está usando incluso el dolor para purificar tu enfoque, para afinar tu oído, para fortalecer tu corazón. Porque la bendición que viene no es ligera, no es superficial, es profunda, es duradera, es completa. Pero para sostenerla necesitas ser una persona transformada. Y eso solo ocurre cuando atraviesas el fuego sin perder la fe. Cuando en lugar de huir, decides quedarte confiando. Cuando en vez de quejarte, levantas tus manos y dices, aunque todo parezca difícil, yo sé que tú estás conmigo. Y esa fe, esa confianza persistente, es la que cambia el curso de tu historia. Porque Dios honra a los que no sueltan, a los que no bajan los brazos, a los que, aunque lloran, no se rinden, a los que siguen creyendo que hay más, que lo mejor no ha pasado, que aún hay promesas por cumplirse. Y sí, hay bendición después de esta batalla. Sí, hay recompensa para tu fidelidad. Sí, hay un final glorioso, pero solo si decides seguir creyendo. No permitas que la lucha actual nuble tu visión. No creas que este capítulo define tu historia completa. Porque lo que ahora parece caos, Dios lo está usando como parte del proceso. No todo lo que duele está fuera de su plan. A veces, incluso el quebranto forma parte del camino hacia tu destino. Y cuando te mantienes firme, cuando decides confiar aún en medio de lo incierto, Dios se encarga de hacer que todo obre para bien. La lucha puede durar una temporada, pero la bendición que viene es eterna. Dios no te dejará en el suelo, no terminarás derrotado, porque su palabra dice que Él cumplirá su propósito en ti, y cuando Él lo cumple, lo hace bien, lo hace completo, lo hace perfecto. Así que no escuches las voces del miedo ni del cansancio. Escucha la voz que te dice, no te detengas, no sueltes. Lo que viene es mayor que lo que has perdido. Tu historia está en las manos correctas, y en esas manos no hay errores, no hay abandonos, no hay finales sin sentido, hay propósito, hay redención, hay gloria. Si sigues creyendo, si permaneces, si te levantas una vez más, Dios te llevará hasta el final y te bendecirá, porque eso es lo que Él hace con los que no dejan de confiar. Transforma su dolor en poder, su prueba en plataforma, su llanto en gozo y su lucha en victoria. Antes de terminar este mensaje, quiero animarte una vez más. Si esta palabra tocó tu corazón, ve a los comentarios y escribe con fe: Señor, fortalece mi fe y bendice mis pasos. Amén. Decláralo creyendo que Dios ya está obrando, incluso si aún no lo ves. Tu fe mueve el cielo, y tu constancia atraerá la bendición. Y ahora, quiero orar por ti. Señor amado, gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus luchas, sus anhelos y los sueños que guardan en lo más profundo del corazón. Hoy te pido que fortalezcas su fe, que renueves sus fuerzas y que los llenes de esperanza. Abre caminos donde no los hay, y que cada paso que den esté guiado por tu sabiduría. Bendícelos, Señor, conforme a tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, si crees, todo es posible.